Las culturas del Próximo Oriente Antiguo se extendieron en una amplia área geográfica que tuvo su núcleo central en Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, cuyo radio de acción llegó a través de Elam, Susa hasta Asia Anterior. Los medos y persas, pueblos indoeuropeos llegados en el 600 a.C., formaron Persia. Ellos conquistaron y asimilaron la cultura mesopotámica y la dotaron a su vez de un nuevo empuje artístico. Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, es una gran depresión que se encuentra al norte del Golfo Pérsico y recibe las aguas de los ríos Tigris y Éufrates. Se divide en dos zonas geográficamente bien diferenciadas, las cuales son la zona norte, o también llamada Asiria o Alta Mesopotamia. Esta es una zona esteparia donde predominan los cultivos de secano. Y la zona sur, que se encuentra la región de Caldea o Baja Mesopotamia. Esta es una región muy seca donde solo es posible la agricultura con sistemas de riego como los canales. Hace más de 6.000 años aparecieron en Mesopotamia los primeros núcleos urbanos. Y pues a continuación les mencionaré las civilizaciones que existieron en Mesopotamia. Número 1. Los sumerios. Aparecieron en la región de Sumar al sur de Dorale. A partir del año 5000 a.C. se fue desarrollando una serie de ciudades-estado gobernadas por un único rey. Número 2. Los acadios. Ellos invadieron a los sumerios y se establecieron en un imperio que se prolongó desde el año 2300 a.C. hasta el 2200 a.C. Como el número 3 tenemos a los babilonios. La ciudad caldea de Babilonia se impuso a las demás, consiguiendo que se creara el primer imperio babilónico, que se prolongaría desde el 1900 hasta el 1600 a.C. Su fundador y el rey más significativo fue Hammurabi, que hizo recopilar y grabar las leyes de esta civilización en una estela de piedra que ha llegado hasta nuestros días. Y como número 4 tenemos a los asirios. Este pueblo fue establecido hacia el año 1800 a.C. y se fundó en la Alta Mesopotamia, un imperio que perduraría hasta el año 612 a.C. La arquitectura civil. Dentro de la arquitectura civil tenemos cuatro grandes importantes. Como templo, dice que la aparición de esta cultura agraria obligó a combinar el favor religioso con una exaltación real. Con la religión surgió un fuerte poder político impredecible para la organización del campo y el gobierno de las ciudades. Para la construcción de las casas de los dioses utilizaban bastante piedras, pero en algunas zonas escaseaban las piedras, entonces ellos empezaron a utilizar otro tipo de material que son el ladrillo. Número 2, Sigurat de Ur. Dice que es el palacio típico de la arquitectura mesopotámica. Fue desarrollada inicialmente por los sumergidos y posteriormente seguido por los babilonios y las osarios. Se le han definido como una torre. Es colonizada, pues consta de varias plataformas mediante la escalera y las rampas. Número 3, palacio. Si los sumergió, se caracterizó por el espíritu religioso de sus sacerdotes o gobernadores. El palacio del soberano está a disposición, fundía participación, ciudades y residencia real. Número 4, la muralla. Dice que está rodeada y protegida para las ciudades con torres de defensas y grandes puertas fortificadas. La ciudad de Babilonia está rodeada por una de estas murallas. Dice que esta muralla consta de 8 puertas, pero no utilizan las 8 puertas, sino que solo utiliza una puerta
que es más importante, se llama Puerta Istar de Babilonia. Esa es la puerta que utilizaban ellos. Gracias por... La escultura mesopotámica evolucionó a partir de las primeras estatuas votivas o retratos que los fieles dejaban en el templo como testimonio de su evolución hacia la divinidad, como la estatua del rey Judea de Galash. Otras obras muy representativas de la escultura mesopotámica son las estatuas de toros alados, figuras mitológicas que blanqueaban las entradas de los palacios. Las estructuras se realizaban sobre todo en piedra, aunque en algunos casos se empleó también el metal. Entre ellas vamos a mencionar 3. La escultura de bulto redondo, que nace en los primeros estadios de la civilización mesopotámica, entronca en una tradición creada desde la prehistoria, pero abandona su carácter votivo para construirse en verdadera imagen del poder. Entre las primeras creaciones se encuentran algunas obras de arte, Sumeno, como el administrador de Ebil de Marí, o las numerosas representaciones en diorita de Pate de Judea de Galash. Los textos grabados como su túnica aluden a la construcción y están relacionados con el himno al templo de Minú, conservado en 2 diantros de arcilla en el mismo museo. La número 2, estructura de historia en relieve. Los relieves mesopotámicos poseían un carácter narrativo, es decir, fueron pensados para contar ciertos acontecimientos, tanto a sus ciudadanos presentes como a sus futuros. Asimismo, surgen las representaciones de gran boato, con desfiles reales como la de Asurbanipal en carro, donde se magnifica su excelsa figura mediante una alta tiara y el cobijo del parasol que le sirve de alta cúspide simbólica. La número 3, estructura colosal. Entre esta, la más conocida es la Lamassu. El Lamassu son toros alados con cabeza humana, de grandes proporciones. Algunos de los Lamassu dan la impresión de tener 5 patas. Contemplados de perfil, se ven las 2 delanteras, las 2 traseras y otra en el centro. Esto es producto de una síntesis visual que conduce al artista a presentar el mayor número posible de elementos visuales. El rostro humaré es de gran severidad, ornado con barba y peinado ceremonial. Se cubre con un alto gorro que potencia todavía más su enorme altura. Artes decorativas. Además de las denominadas grandes artes, a partir del uso de las más vanados materiales y técnicas, el mundo mesopotámico conoció un fértil cultivo de las artes decorativas. Sus artistas no repararon en el manejo de metales preciosos, como ocurrió en el periodo sumerio, al que pertenece el casco de Mezcalanduk. Este trabajo repujado sobre oro que imita un tocado ritual depositado sobre la cabellera lateral con rizos decorativas del personaje. El arpa de Ur, por su parte, remata con una cabeza dorada de toro elaborada con taracea de madera, conchas y piedras preciosas. En la misma época se ha fechado el estandarte real de Ur, una pequeña placa de 42 por 27 centímetros, ejecutada con taracea de concha y caliza. Sobre lapislázuli posee escenas de guerra y de simposium, relatadas en registros, así como personajes al estilo de los impresos de las estalas de Eannatum y Umencha. Otro apartado en los labores artísticos es la glíptica, o arte de los sellos, que por su forma cilíndrica repetían sus movimientos ad infinitum sobre las tablillas de arcilla. Precisamente, este sistema influyó en los grandes asuntos decorativos de los frisos, con temáticas idénticamente repetidas y que expresaban el sentido oriental de lo infinito. Los frisos solían decorar muros externos, puertas o salones a partir de una técnica experimental en la zona, la llamada la cerámica vidriada. La cerámica vidriada consistía en la aplicación sobre la cabeza externa de un ladrillo de óxidos que, una vez cristalizadas en el horno, proporcionaban intensos colores de transparencia vítrea. De ese modo, a su impactante efecto estético,
unían la impermeabilización del muro y su protección frente a los agentes climáticos. Numerosos edificios emplearon ese sistema decorativo, como las puertas de Ishtar de Babilonia en el siglo VI a.C., que poseían su frente ornamentada con animales en relieve, realizados con ladrillos salientes. Estos animales rítmicamente repetidos poseían una simbolización religiosa. El toro era el dios Adad y el grifo Marduk. El salón del trono de la misma ciudad tenía también una decoración cerámica, de la que se ha conservado una placa del 12 por 12.40 metros de altura, que representa leones y una interpretación del Om, o árbol de la vida. Todo ello enmarcado por orlas vegetales. El palacio de Susa en el siglo V a.C. estuvo decorado con un sistema similar. Ahora pasaremos a hablar sobre el arte en Persia. Y para conocer un poco más sobre el pueblo persa, pues este estaba asentado en las llanuras iraníes. Recibió gran influencia de las aportaciones artísticas que se habían gestado en la zona de Mesopotamia. En Persia se practicaba el mazdeísmo, religión que se fundamentaba en la existencia de dos divinidades de signo contrario, el bien y el mal. El dios al que se adoraba era Ahura Mazda, simbolizado a través del fuego. Arquitectura persa. Los edificios más significativos son los palacios y las tumbas. El palacio más importante que se conserva es el de Persépolis, edificado entre los siglos IV y V a.C. Entre sus características principales se encuentra: posee una planta cuadrada, se levanta sobre una plataforma a la que se accede por una doble rampa. El acceso al edificio aparece flanqueado por dos toros alados de influencia asiria. En su interior había una gran sala con 100 columnas con capiteles en forma de toros y leones, que sostenían una cubierta de madera. Esta sala se denomina Apadana y era el lugar en el que el rey recibía a los mandatarios de otros lugares. Las dependencias del palacio se organizaban en torno a un gran patio cuadrado. Todo el palacio estaba decorado con ricos relieves. Los persas construyeron también tumbas como la del rey. Artes plásticas persas. El arte persa es el desarrollo en la zona de influencia cultural persa desde la prehistoria hasta el año 1925. Ha tenido destacados ejemplos en muchos medios, incluyendo la arquitectura, pintura, tejido, cerámica, caligrafía y la escultura, entre otros. Se conservan restos de relieve que decoraban la superficie de palacios, como el de Persépolis o el de Susa. Estos relieves se utilizaban con ladrillos vidriados en los que se representaba a los lanceros y arqueros persas que formaban parte de la guardia real. Otras representaciones frecuentes en estos relieves son las que muestran animales fantásticos relacionados con sus supersticiones o creencias. El arte persa era un reflejo de sus problemas cotidianos y estaba representado en todos los medios dramáticos y poéticos que podían usar. Solo la arquitectura, la cerámica, la pintura, la orfebrería, la escultura o la platería extienden este medio de expresión a los poemas, narraciones históricas y relatos fantásticos.